Buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Karen Arias y en este video voy a presentar el segundo curso para la obtención de puntos extras. En este caso, estoy haciendo un curso de electricista. Este tiene 192 horas certificables y no tiene un certificado a menos de que se pague. Como ven, el curso ya está aquí completado. Está toda la barrita llena que nos indica que hemos llegado al 100%. Vamos a empezar a navegar en el curso. Vamos a hacer una navegación rápida acerca de lo que vimos en el curso de electricista. En la unidad 1 están todas las áreas llenas. En la unidad 2 también. Unidad 3. Unidad 4 de circuitos eléctricos. Aquí vimos la ley de Ohm, fuentes de alimentación, los componentes electrónicos y así. En la número 6 también está completo. Herramientas y circuitos electrónicos. En la número 7, procesos prácticos, montaje y mantenimiento de circuitos eléctricos. En la número 8, proceso de instalación de redes, también está completo. En la número 9, energías renovables y eficiencia energética, también está completo. Y en la número 10, seguridad y normativas en electricidad, también está completo. A continuación voy a pasar a explicar el quiz realizado en la unidad número 5. En este quiz, como podemos ver, tenemos 5 de 5 aciertos. La primera pregunta es, según la clase de circuitos eléctricos, ¿se define los circuitos eléctricos? ¿Cómo se define? Prácticamente en la clase vimos que se definían como la interconexión de componentes eléctricos que transportan la corriente eléctrica a través de una trayectoria cerrada. En la segunda tenemos la segunda clase de tipos de corrientes y circuitos eléctricos. Las corrientes se pueden clasificar dependiendo del tipo de gráfica que la represente frente a lo anterior. ¿Cuáles son los tipos de corrientes existentes? Tenemos 3. Continua, alterna, con pendiente o exponencial. La corriente continua es un flujo constante de carga en una dirección, mientras que la corriente alterna cambia de dirección periódicamente. La corriente con pendiente o exponencial generalmente se refiere a patrones de cambio de magnitud que siguen una curva de crecimiento o de crecimiento gradual, en lugar de cambios abruptos. En la número 3 tenemos, según la clase de tipos de corrientes y circuitos eléctricos, las corrientes se pueden clasificar dependiendo del tipo de gráfica que la represente. Frente a lo anterior, si tuviéramos una función sinoidal, vamos a hacer aquí un gráfico de una función sinoidal para que se pueda entender. Entonces, aquí tenemos nuestro plano cartesiano y la función sinoidal sería más o menos así. Entonces, nos dice qué tipo de corriente estaríamos apreciando. Si es una función sinoidal que va así, es decir, que está en el negativo y también en el positivo, es una corriente alterna. Siempre que pase en el plano la función sinoidal, sea del negativo a positivo, es alterna, siempre. Una vez explicado esto, vamos a la cuarta pregunta, que es, basados en la clase de circuitos lineales y no lineales, existen dos principios importantes para poder establecer que un modelo es lineal frente a lo anterior. ¿Cuáles son los principios a tener en cuenta para esto? En la clase se especificaba que los dos principios básicos son de superposición y homogeneidad. Y la número 5 es basados en la clase de potencia eléctrica absorbida y alimentada. ¿Cómo se define la potencia eléctrica absorbida? Prácticamente la potencia eléctrica absorbida se definía como la potencia capaz de transformar la energía eléctrica en trabajo.
Vamos a hacer la resolución de nuestra primera actividad. Nuestra primera actividad es del control de temperatura en el sistema de iluminación de un edificio. La descripción del problema es: analiza el siguiente caso de estudio. El edificio en cuestión es una moderna estructura de oficinas de varios pisos con una gran cantidad de áreas, trabajo y salas de reuniones. El sistema de iluminación está compuesto por una combinación de lámparas fluorescentes, luminarias, LED y dispositivos de control como sensores de movimiento y reguladores de intensidad lumínica. El objetivo principal del sistema de iluminación es proporcionar una iluminación adecuada y confortable para los empleados, al tiempo que se busca optimizar la eficiencia energética y reducir los costos operativos. Sin embargo, en los últimos meses los empleados han experimentado un aumento significativo de la temperatura en algunas áreas del edificio, lo que ha generado malestar y ha afectado su productividad. Algunos de los síntomas que han reportado incluyen sensación de sofocamiento y sudoración excesiva y dificultad para concentrarse en el trabajo. Además, el exceso de calor también puede acortar la vida útil de los equipos de iluminación y provocar posibles fallos o problemas de rendimiento. La gerencia del edificio ha reconocido la importancia de abordar esta problemática, ya que el bienestar de los empleados es fundamental para la productividad y satisfacción laboral. Por lo tanto, han asignado recursos y solicitado la intervención de un electricista capacitado para investigar y solucionar el problema de la generación de calor en el sistema de iluminación. Para esto tenemos una potencia total del sistema de iluminación de 5.2 kilowatts, una duración promedio diaria de funcionamiento del sistema de iluminación 8 horas, energía térmica, potencia total del sistema de iluminación por duración diaria de funcionamiento, energía térmica en calorías, energía térmica en kilovatio hora por 860.42. ¿Qué necesito hacer? En el que necesito hacer, nos dice que leamos detenidamente la información del caso de estudio propuesto. Identifica la relación del caso de estudio con los temas estudiados en la unidad 3. Desarrolla en un documento los siguientes ejercicios y pregunta de reflexión. Ten en cuenta los datos proporcionados en la descripción del problema. Tenemos que determinar la energía térmica generada por el sistema de iluminación en un día. Convierte la energía térmica en unidades de calorías. ¿Qué es la capacidad calorífica y cómo se relaciona con los materiales utilizados en los sistemas eléctricos? ¿Qué componentes del sistema de iluminación podrían generar calor en exceso y qué medidas se pueden tomar para reducir la generación de calor? Entonces, primero, ¿qué es la capacidad calorífica y cómo se relaciona con los materiales utilizados en la disipación de calor? Los materiales con alta capacidad calorífica pueden disipar mejor el calor generado por la corriente eléctrica, lo que ayuda a mantener temperaturas más bajas en los componentes eléctricos, que es lo que queremos. El diseño térmico. En el diseño térmico de sistemas eléctricos es importante considerar la capacidad calorífica de los materiales utilizados y su capacidad para disipar el calor. La seguridad. El conocimiento de la capacidad calorífica de los materiales es fundamental para evitar el sobrecalentamiento en eficiencia energética. En aplicaciones de alta eficiencia energética, como la electrónica de potencia, se deben seleccionar materiales con capacidad calorífica adecuada para minimizar las pérdidas de energía debidas al calentamiento. ¿Qué componentes del sistema de iluminación podrían generar calor en exceso? En un sistema de iluminación, varios componentes pueden generar calor en exceso debido a la conversión de energía eléctrica en energía lumínica y térmica. Los principales componentes que generan calor en bombillas incandescentes. Las bombillas incandescentes generan una cantidad significativa de calor debido a su funcionamiento. La mayor parte de la energía eléctrica que consume se convierte en calor en lugar de luz. Por esta razón, son menos eficientes en comparación con otras tecnologías de iluminación. Las bombillas halógenas. Las bombillas halógenas son una variante de las bombas
Balastos en lámparas de descarga. Las lámparas de descarga, como las lámparas fluorescentes y las de vapor de sodio o mercurio, utilizan balastos que pueden generar calor. Los balastos electromagnéticos son menos eficientes en términos de generación de calor que los balastos electrónicos más modernos. Transformadores en luminarios LED. Algunos luminarios LED utilizan transformadores para reducir la tensión. Estos transformadores controladores de LED, los controladores o fuentes de alimentación de las lámparas LED también pueden generar calor. La eficiencia de estos controladores es importante para minimizar la generación de calor. Disipadores de calor en luminarias LED. En las luminarias LED de alta potencia se utilizan disipadores de calor para enfriar los componentes electrónicos. Estas fuentes de alimentación en iluminación inteligente. Los sistemas de iluminación inteligente que incluyen 3. ¿Qué medidas se puede tomar para reducir la generación de calor en el sistema de iluminación? Utilizar tecnología LED. Las lámparas LED son mucho más eficientes en términos de conversión de energía eléctrica en luz y genera menos calor en comparación con las bombillas incandescentes o halógenos. Considere reemplazar las fuentes de iluminación obsoletos por LED. Prácticamente esta sería la solución al problema que tenemos, y es que tenemos que reemplazar la iluminación obsoletas por LED. Elegir luminarias eficientes. Las luminarias LED modernas están diseñadas para disipar el calor de manera eficiente. Es decir, que si nosotros ponemos las luminarias LED, vamos a disipar el calor de una manera más eficiente y los trabajadores en sí no van a sudar y no van a sentir ese sobrecalentamiento en sus cuerpos. Optimizar el diseño de iluminación. Diseño, utilizar regulación de intensidad luminosa. Implementa sistemas de control de iluminación que permitan evitar el uso de lámparas incandescentes o halógenas. Evitar el uso de bombillas incandescentes. Mejorar la ventilación. Esto también es un punto muy importante, ya que asegúrase de que el área esté adecuadamente ventilada. Una buena circulación del aire puede ayudar a disipar el calor generado. Utilizar balastos y controladores eficientes. Reubicar componentes sensibles al calor si es posible. Reubica componentes sensibles. Inspección regular. Este es como un mantenimiento. Realizar inspecciones regulares para asegurarte de que todas las iluminarias y componentes estén en buen estado. Apagar las luces no utilizadas también es algo muy importante, ya que fomenta el hábito de apagar las luces cuando no sean necesarias. Es decir, las luces tienen que encenderse cuando estemos usándolas. Y así terminaríamos con el recorrido navegando por nuestro curso.